Muy bien, Xavi Álvarez. Bienvenido. Xavi es bueno, iba a decir un emprendedor, pero eres sobre todo un agente del ecosistema destacado y con un punto de observación privilegiado también. Entonces, seguro que nos puedes contar muchas cosas que los demás no vemos tan claramente como tú. Bueno, eres abogado, economista y te has especializado a lo largo de tu trayectoria especialmente en asesorar en inversiones tanto a inversores como a startups, entiendo, ¿no? Pero sobre todo a startups, por lo que yo percibo, ¿no? Aunque bueno, Sí, también. bueno, al final eh, mi especialidad es la parte de money y capital riesgo, ¿no? Las operaciones mercantiles y societarias, y entonces, bueno, pues toca estar en un lado o en otro, depende del caso, ¿no? Sí que es verdad que nosotros por volumen tenemos siempre más startups, pero también asesoramos a fondos, como puede ser Geroa, por ejemplo, Neco Capital u otros muchos, ¿no? Asesoramos también a fondos y también esa visión doble de saber qué quiere cada uno de ellos, creo que nos da una visión sobre el ecosistema que a veces es un poquito más completa que solo estando en un lado, ¿no? Muy bien. Vale, Xavi, entonces la primera pregunta que procede a hacer contigo es ¿cómo está afectando la situación actual, que no hace falta que la definamos, al mundo de las inversiones en startups? Bueno, pues te lo puedes imaginar cómo está afectando, ¿no? Las primeras semanas, bueno, más allá de que en redes sociales y públicamente los fondos decían que, bueno, que estaban firmando más term sheets que nunca y tal, la realidad fue que se frenaron en cero, es decir, operaciones que estaban en curso quedaron muchas de ellas paradas, sí que se cerraron algunas que iban con inercia y ya simplemente había que ir a notaría, y algunas en las que realmente el COVID pues tampoco afectaba demasiado a la startup y su negocio, ¿no? Porque esas hay muchas, es decir, hay negocios digitales que han salido súper fortalecidos o por lo menos están ahora fortalecidos. Veremos luego si hay efecto rebote, ¿no? Yo hablaba, por ejemplo, con clientes bueno, que se pueden citar, ¿no? Como Small Tech, por ejemplo. Small, que es el reconocimiento facial para temas probabilidad, está vendiendo como nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues hay startups que obviamente han ido bien, pero la realidad es que se han frenado casi todas las operaciones se frenaron las primeras semanas. Fondos lo que pidieron fue tiempo para planificar, porque la mayoría de los fondos de inversión se centraban más en salvar la cartera. Es decir, primero voy a salvar lo que ya tengo y que no se me caiga, ¿no? Igual ha habido que hacer muchas nuevas inversiones en las startups que ya estaban participadas, y las nuevas inversiones espero, ¿no? Sí que es verdad que las últimas 2 semanas se ha vuelto a reactivar un poco, ¿eh? Parece que ya quizás los fondos ya han tenido cierta claridad y se está reactivando. Nosotros esta semana pasada firmamos todavía en virtual por Signature un par de operaciones y la semana que viene hay alguna. Operaciones que no son nuevas, ¿eh? O sea, que venían de antes, ¿vale? Venían de antes, Ajá. se frenaron y ahora se han reactivado, pero en algunos casos hay algunos fondos, sin decir nombres, que incluso lo que están haciendo es bajar el riesgo, bajar el importe invertido o marcar tramos. Invierto ahora y después con unos hitos, si el COVID no nos destruye, digamos, invertimos a final de año. Algunos fondos de inversión incluso han parado las calls a sus socios, es decir, a sus financiadores. Lo que han hecho es, sabéis que los fondos de inversión no tienen todo el dinero en su cuenta, sino que van haciendo lo que se llama capital calls, van pidiendo el dinero a los inversores pues temporalmente, ¿no? Y algunos fondos han parado, esto es como la moratoria de los alquileres, pues ¿vale? Entonces, han parado las calls hasta final de año. Entonces, ha afectado, a nivel sobre todo de rondas de financiación, ha afectado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y a nivel de compras, operaciones de compras, es decir, de exit, digamos, de compras que se iban a hacer de startups, a nosotros nos han pasado un par de ellas que se han parado, es decir, estaban en marcha y de repente llega el COVID y el comprador decir, tiempo, vamos a esperar y vamos a ver cómo pasa esto. O sea que duro, Que impera la prudencia en este momento. sí, sin duda, sin duda. Y eran las operaciones que se han parado de exit, eran operaciones que estaban ya muy avanzadas, ¿sabéis? Nosotros, en los casos nuestros, no. En los casos nuestros eran operaciones que se había firmado una carta de intenciones, iba a hacer una due diligence, estábamos ya en el proceso de empezar las negociaciones, pero no eran operaciones de sprint final de firma. No era el caso. No. ¿Y crees que cuando se reactiven se van a reactivar con precios inferiores?
Tengo dudas, pero desde luego que puede ser. Al final ya sabéis que las compras, por ahí lo he escrito yo también en Twitter, ¿no? Están siempre sujetas a una cosa que se llama la cláusula MAC, ¿no? Que son cambios adversos, ¿no? Entonces, desde luego que los compradores, si identifican que el mercado cambia y que puede haber impacto a la baja en las proyecciones financieras que tenían sobre la compañía, van a ajustar valoraciones. Esto es obvio. Y, sin embargo, has comentado desde el principio que hay alguna startup que sí que se está viendo beneficiada, ¿no? Has puesto el ejemplo de Smalltech. ¿Has detectado que alguna de estas startups ahora de repente se le haya surgido la necesidad de financiarse? Porque a lo mejor tienen una necesidad de crecer más rápido ahora mismo. ¿Eso también te ha ocurrido o no lo has podido todavía observar? Sí. Y con nombres y apellidos he dicho el de Small, pero hay otras que están funcionando muy bien, ¿eh? Hay un caso, por ejemplo, una startup veterana, ¿no? Como Hermeneus, que migró a la venta de, sobre todo a la digitalización de mercados, y claro, ahora mismo el fresco, pues la gente lo está comprando online, ¿no? Productos como Mercados 47 y tal están yendo muy, muy bien, ¿no? Entonces, en esa dinámica, evidentemente, surgen, primero, ya sabes, si tienes volúmenes ingentes crece mucho la demanda, tienes que gastar también en estar preparado para ello. Y además, pues si hay nuevos proyectos y que tienes que acometer, pues obviamente puede ser que no estuvieras en un momento de ronda de financiación y ahora de repente digas, estoy en un momento de ronda de financiación para inyectar gas, ¿no? Yo a todas estas startups les he dicho que tengan calma ahora, ¿vale? Calma, primero porque el mercado inversor está como está, y dos, por una cosa fundamental, que es el potencial efecto rebote. Es decir, rebote negativo. Es decir, ahora con el COVID se está con unas métricas muy, muy altas, pero no sabemos qué va a pasar dentro de un mes. Igual esas métricas se aplanan y entonces cambia tu posición en la negociación, ¿no? Entonces, Claro. bueno, yo creo que la prudencia en estos casos, en un lado y en el otro, es clave. Vale. Ha habido, curiosamente, durante este confinamiento, quizás porque la gente ha tenido más tiempo o, no sé, ha pasado más tiempo en Twitter. Yo doy fe de que yo sí estoy pasando más tiempo en Twitter de lo que es habitual. Ha habido varios debates bastante intensos con temas de inversiones, que no suele ser un tema que la gente discuta o lleve hasta un prisma público, ¿no? Yo recuerdo especialmente dos. Uno que me gustaría que tú comentaras o dieras tu visión. Uno, el de las subvenciones o ayudas públicas a startups en una situación de crisis, ¿no? Ahí hay una polémica, hay gente que cree que no es bueno, hay gente que cree que es imprescindible. ¿Tú qué visión tienes al respecto, Xavi? Ya, yo he sido siempre defensor de que a veces el sector está ultradopado y que las subvenciones planteadas desde un punto de vista de café para todos no eran positivas. Siempre he sido defensor de eso. Ahora estamos en una situación en la que, de hecho, yo he sido defensor de modelos como el de Israel. Es decir, confía en la iniciativa privada y si la iniciativa privada está inyectando dinero, ¿vale? Confía en él. No te pongas tú a ser gestor como administración pública, pero sí que fomenta que haya medidas, ya sea fiscales, ya sea vía matching, en el que se pueda fomentar que la iniciativa privada fluya, ¿no? Ahora bien, yo, como sabes, he sido defensor de que ahora, durante la crisis del COVID, todas las instituciones han tomado medidas, todas, para proteger el tejido empresarial. Todas, ¿vale? Y el tejido empresarial general, genérico. No se ha dicho más de 250 empleados, no se ha dicho eso. Tejido empresarial en general. Yo lo que he defendido es que esas medidas están bien para el tejido, pero hay parte del tejido, ¿vale?, que no se puede beneficiar de esas medidas, ni de las medidas fiscales, porque al final muchas veces las startups pues, ni están dando resultados positivos, ni pueden aplicarse deducciones, ¿vale? Ni de muchas de las medidas de líneas de crédito, etcétera, porque no cumplen con ratios de solvencia tradicionales, que son los que te puede exigir el Cargill, los que te puede exigir los bancos para liberar ICOs, etcétera, ¿no? Entonces, yo soy defensor de que si vamos a crear medidas para el tejido, creemos medidas para todo el tejido, ¿no? Es decir, y para todo el tejido hay que tener en cuenta que hay una serie de empresas que son importantes, quizás no tanto en empleo, pero sí en lo que supone para la innovación, la transformación, etcétera, que no se pueden acoger a ninguna medida. Entonces, démosles medidas. Ojo, yo nunca he hablado de subvenciones. A mí las subvenciones como tal me parecen mal, ¿vale? O sea, no me parecen mal, me parece que hay que medirlas.
Yo lo que he hablado, por ejemplo, una de las medidas que yo siempre he defendido es en el matching. Es decir, oye, que los socios de startups ponen dinero para salvarla, machea, y así fomentamos, ¿vale? Facilitamos que esos socios metan. Que sea para una ronda, joder, si hace un anticipo el inversor, macheamos, de modo que podemos quizás incentivar que el inversor se mueva y meta dinero. Machear, perdona que te interrumpa, Xavi, es una palabra un poco técnica. Vamos a Equipararlo, explicarla o un sea, poco. igualarlo, matching es Igualarlo. igualarlo, ¿no? Vale. Es decir, si el inversor pone 150.000 euros, que ponga 150.000 euros en condiciones, por ejemplo, como las de los préstamos ICOs o como la de préstamo en el Cargi, o vía ENISA en el Estado, o ICF en Cataluña o IVF en Valencia, ¿no? Igualamos. Lo que hacemos es igualar, de modo que tiene menos esfuerzo por hacer, quizás el inversor, y se ve motivado a hacerlo. Y tú como administración ya tienes la validación de que hay un tercero, iniciativa privada, que está poniendo el sello de que la iniciativa privada tiene interés en ese proyecto. No es cualquiera, no es café para todos, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos pedido, y luego otra cosa que hemos pedido es que el dinero que ya es de una empresa, que no se demore la devolución. Por ejemplo, las devoluciones de IVA, las devoluciones de créditos fiscales, aquellas subvenciones, piensa las subvenciones, por ejemplo, estilo Ekinchaile en Vizcaya y Guipúzcoa y en Álava, que a ti te dan el dinero en función de cuando tú acreditas el gasto, ¿no? Dice, ya, pero es que yo ahora no voy a gastar, yo ahora necesito el dinero para sobrevivir, quizás para pagar nóminas, ¿no? Digo, si ya me has concedido ese dinero, anticípamelo y yo tendré que demostrar de aquí a final de año que he realizado todo el gasto que me comprometí a hacer, ¿vale? Dame ese plazo. Entonces, esas medidas que nosotros hemos propuesto a mí me parecen que están bastante justificadas y que no son subvenciones desde el punto peyorativo de la palabra, ¿vale? Y de hecho, nosotros lo hemos planteado tanto a nivel estatal, el movimiento que ha habido con la Asociación Española de Startups, la Asociación Valenciana, Barcelona Tech City, nosotros desde Euskadi, Chamberí Valley. Bueno, ahí no se ha dado mucha cancha, algo se ha conseguido, pero sobre todo a nivel vasco, tanto gobierno vasco hemos recibido un apoyo muy interesante, sobre todo para la gestión de las líneas con el Cargi, y sobre todo Diputación Foral de Vizcaya, pues yo tengo que romper una lanza públicamente del esfuerzo que está haciendo. Ayer aprobó una medida, antes de ayer aprobó una medida en la que incluyó 2 o 3 cosas que el sector estaba pidiendo y que no es pedir dinero, solo solventar obstáculos para que las compañías se puedan beneficiar de dinero privado, y parece que la semana que viene puede salir otra batería de medidas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la pregunta era un poco capciosa desde el punto de vista del concepto de subvención, ¿no? Pero creo que sí se pueden hacer cosas particulares para ayudar a un sector que es particular, ¿no? Yo creo que es un poco el planteamiento, es mi opinión en este aspecto. Sí. ¿Por qué estás observando algunas administraciones que son más receptivas que otras, entonces, ¿no? Xavi. Sí, desde luego, desde luego. Yo creo que también cada administración tiene sus guerras, hay que entender, ¿no? Hay que entender absolutamente que el mundo político es el que es, y sobre todo que aquí pide todo el mundo, ¿no? Todo el mundo quiere medidas especiales para él, ¿no? Entonces yo creo que el juego de equilibrios que tienen que hacer es complicado, pero personalmente lo que yo he percibido y lo he trasladado públicamente es que las administraciones vascas, especialmente el gobierno vasco y Vizcaya, aunque con Guipúzcoa también estamos hablando constantemente, es una receptividad muy alta y bueno, y una predisposición a ayudar al tejido pues sobresaliente. Quizás con el Estado pues nos ha costado mucho más. Quizás hay un planteamiento hacia afuera de sí, pues esta Nación Emprendedora, ¿no? Paco Polo, que es el alto comisionado de la Nación Emprendedora, y él habla y tal, pero luego cuesta que se traslade a medidas. De hecho, hay medidas hay normas o cambios que se han estructurado a nivel estatal que son difícilmente comprensibles. ¿Por ejemplo? Bueno, pues por ejemplo, un caso que sí que ha dado juego en Twitter mucho también, que ha sido el de la suspensión de la liberalización de inversiones extranjeras en sectores estratégicos, ¿no? Algo que se entiende desde el punto de vista de una cotizada, es decir, oye, vamos a impedir que haya OPAs hostiles, ¿no? Sobre las cosas. Ha bajado el precio, todos sabemos cómo está la bolsa, ¿no? Así, está muy barata la acción y pues te pueden comprar mañana a un Telefónica sin problema, ¿no? Con movimientos hostiles, con OPAs, ¿vale? En empresas cotizadas. Pero el problema es que se ha hecho genérico, de modo que lo que han dicho es, oye, cualquier inversión de más de 1 millón de euros que se realice en cualquier empresa de determinados sectores, entre los que incluye inteligencia artificial, robótica y otros muchos,
para tomar más de un 10% de una empresa fuera de la Unión Europea, tiene que pasar un complicado proceso de autorizaciones en el Consejo de Ministros. Es decir, inversor extranjero ve esto como una contingencia y no va a entrar, ¿vale? Nosotros le hemos dicho al gobierno vía Paco Polo que esto era absurdo, es decir, que me parece bien que proteja las cotizadas, pero que lo que no puede hacer es evitar que haya rondas de financiación de startups, que además es que si un inversor va a tomar un 10% de una startup, dime cómo afecta eso de mal al país, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una medida que ha sido bastante criticada y que sigue sin ser modificada. ¿Alguna otra más que te acuerdes ahora mismo, Xavi? No, o sea, sí a priori no. Esa es la clave, ¿no? Pero medidas concretas puras no recuerdo ninguna que sea perjudicial como tal, ¿no? Sí que una cosa que tengo que corregir, que sí que es verdad, que ayer se publicó otra medida favorable a nivel estatal que nosotros habíamos pedido, que es que ENISA ha devuelto las cuotas cobradas en marzo y, en principio, ha mostrado su apertura a negociar con todas las startups siempre y cuando se demuestre que están perjudicadas por el COVID, etcétera, etcétera, los términos de los préstamos concedidos ya, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay un movimiento por parte del Estado que es interesante para las startups y que afecta a muchas startups vascas y vizcaínas que puedan ver el vídeo luego, así que... Sí. Has hablado de diputaciones también, has bendecido las medidas tomadas en Vizcaya, sin embargo, Guipúzcoa no has mencionado. ¿Qué es lo que te gustaría que hiciera Guipúzcoa, que ha hecho Vizcaya? Está yendo más lenta. En principio escucha y parece que se pueden tomar medidas, pero, por ejemplo, mientras Vizcaya, una cosa que a las startups, por ejemplo, de las medidas que te decía que afectan que afectan de forma diferente al tejido. Una empresa que está en grandes beneficios normalmente compensa su IVA, no suele tener mucho IVA a devolver o ni siquiera IVA a devolver a final de año. Las startups, como facturan poco y gastan mucho en la fase inicial, tienen muchísimo IVA a devolver, es decir, son acreedoras del Estado que retienen ese IVA durante 6-8 meses, ¿vale? Vizcaya fue la primera en aprobar esto, en la devolución inmediata sin comprobación de los IVA, y si no me equivoco, ayer se devolvieron todos los IVAs vinculados al ejercicio 2019 a las empresas en general, pero las startups son grandes beneficiarias. Esto no lo hemos tenido en Guipúzcoa. 64 bis, que igual es algo técnico, pero básicamente es un artículo que crearon que creó Vizcaya, pero le siguieron las 3 diputaciones vascas, en la que realmente permite financiar a empresas innovadoras, es decir, proyectos de I+D, mediante la venta de sus créditos fiscales. Es decir, tú incurres en muchos créditos fiscales haciendo I+D que como no tienes beneficio, no te los puedes aplicar, ¿no? Entonces no te van para nada. Lo que haces es vender... La también conocida como cláusula Iberdrola, ¿no? Iberdrola lo aprovechó mucho y hizo su tal. Entonces, pero fíjate que esto, más que Iberdrola, o sea, a quien beneficia, a Iberdrola le da un 20%, o sea, de margen sobre lo financiado. No es una rentabilidad bestial, aunque es muy interesante. Pero claro, es que a las startups les da financiación sin diluirse en el capital y sin tener que devolver ese dinero. Es gratis. Lo que hace es vender su crédito fiscal. Mientras que, claro, con el COVID había grandes problemas porque no quiero aburrir, pero básicamente había problemas de proceso y de términos que podían tirar abajo la mayoría de las financiaciones de proyectos en este año por el COVID. Mientras Vizcaya se ha cargado todos esos obstáculos y ha facilitado que fluya ese dinero o dar más plazo para que el dinero entre, etcétera, en Guipúzcoa no se ha modificado, ¿vale? Entonces, y se ha pedido. Entonces, bueno, yo sé que Guipúzcoa está escuchando, el Foro Emprendedores de ADEGI también está presionando mucho y yo creo que habrá medidas, pero de momento está yendo bastante más lento que Vizcaya. ¿Tenéis interlocutores del mismo nivel en los dos estamentos? El nivel ya sabes que depende de muchas cosas, ¿no? Y de muchas estructuras políticas, pero son los interlocutores al máximo nivel, es lo que te puedo decir. Sí. En Álava no estamos mencionando, no sé si, para que no se sientan mal, igual si quieres decir algo.
No, de en trabajo. Álava no hemos hablado demasiado. Sí que les trasladamos, como al resto de instituciones vascas, ese documentito que luego se publicó en una plataforma con nuestras medidas. Tuvimos algún acercamiento, pero sí que es verdad que no lo hemos tenido con la intensidad que lo hemos hecho en Vizcaya y en Guipúzcoa, que es similar, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que, bueno, Vizcaya ha recibido a nuestros planteamientos con ganas y realmente está intentando empujar. Muy bien. Bueno, yo creo que en Álava además bastante bacalao tienen con Mercedes, Michelin y Aernnova, ¿eh? Claro, tampoco hemos querido presionar mucho. No hay un volumen de startups tan grande, aunque evidentemente las hay, y ellos, pues supongo que al final es un territorio que depende mucho de una serie de grandes empresas y probablemente el problema allí sea otro, ¿vale? Entonces, pues, lo que decíamos, ¿no? Hay que entender que las situaciones, hay prioridades y prioridades, ¿no? Eso es, somos nosotros los primeros que lo tenemos que entender, el sector tiene que entenderlo, ¿vale? Que no somos especiales, que no nos podemos mirar al ombligo y pensar que somos mejores porque hacemos tecnología. Sí, sí, sí. Bueno, el otro gran debate que ha habido en Twitter estos días es el de las liquidation preference, que traducido al cristiano es algo así como una cláusula para que el inversor recupere su dinero en caso de que la empresa se venda a un valor inferior al del acuerdo de inversión, ¿no? Sí. No sé si lo he explicado muy bien, pero vamos, es algo así, ¿no? Más o menos. Sí, ¿Qué más o opinión menos. tienes tú al respecto de esas cláusulas? Bueno, yo entré en el debate en Twitter, que lo generaron. Este debate viene muy de fondo, ¿eh? Ha salido ahora porque la gente está aburrida, pero viene muy de fondo porque hay un grupo de inversores a nivel español, que es lo que en el sector se llama Team Caviedes, ¿no? Que ellos defienden que las valoraciones están muy, muy altas, ¿vale? Que están hinchadas y que por lo tanto el juego se está envenenando, digamos, ¿no? Está todo muy emburbujado, ¿no? Sabes que Entonces, hemos entrevistado a dos de estos inversores antes que a ti eh, esta semana, tanto Caviedes como Moleón. vale, pues Jesús, Su postura ha quedado muy clara, sí, sí. vale. Jesús yo creo que más que como inversor, él lo plantea como emprendedor. Jesús ha sido uno de los tíos que más ha guerreado contra la liquidation preference, está claro, ¿no? Yo un poco lo que traslado es que la liquidation preference tiene un sentido y nace por un sentido, y es que más allá de lo básico, que lo básico es, imagina, o sea, ahora mismo todo el mundo va con un PowerPoint, ¿no? Y las valoraciones famosas del millón, ¿no? No hay una startup en sí que no sea por debajo del millón, ¿no? Es lo tradicional, el millón de euros, ¿no? Todo el mundo está en valoraciones de 900.000, millón, no, 1.200.000, cuando no viene con 2 y con 3 millones, ¿no? Había una frase que a mí me encantaba de Guillermo Arregui, que yo creo que todos lo conocéis, que Guillermo decía, yo voy con 1 millón o 1,5 millones, con un maletín por los parques industriales o los polos industriales de Vitoria y me compro 6 empresas en EBITDA positivo, tal, ¿vale? Y me están vendiendo 1 millón un papel, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos que entender que el sector ha generado una estructura de valoraciones que no son valoraciones ahora. Las compañías no valen eso, un PowerPoint no vale eso. Estás comprando una expectativa futura, ¿vale? Entonces, si estás comprando una expectativa futura, lo lógico es que si se demuestra al final que realmente la compañía, quien la tenía que ejecutar, quien tenía que llevar esa expectativa, no lo ha hecho y la compañía al final pues no vale ni siquiera lo que dije que valía el primer día, que haya un mecanismo de compensación. Y el ejemplo más tonto que yo siempre explico es, si tú pones una ronda de financiación a valoración 2 millones y alguien te pone valoración post-money, para hacer redondo, y alguien pone medio millón, se queda con un 25%, ¿no? Si la compañía se vende por 1 millón de euros, que, oye, tampoco está mal, 1 millón de euros, ¿no? El inversor pierde la mitad de su dinero, ¿vale? Y el promotor gana 750.000 euros, que no está mal. Parece que no es muy justo, ¿no? Parece que no es muy justo que un emprendedor, o sea, que el promotor haya puesto un precio en base a una expectativa que no se cumple, el promotor gane dinero y el inversor lo pierda. Entonces, lo único que quiere decir la liquidation preference es, oye, vamos a ajustar y vamos a hacer que el inversor recupere su dinero justo, ¿vale? Y el resto se lo lleve el promotor. Y así el inversor no pierde y el promotor gana algo. El problema de la liquidation preference suele ser cuando la venta es dramáticamente baja, ¿no? Es decir, imagínate en este mismo caso, cuando se vende por medio millón. Porque ¿qué es lo que sucede? Que el inversor recupera su medio millón y ¿qué le pasa al emprendedor? Se lleva cero, ¿no?
Entonces, ahí nosotros fuimos de los primeros en España, y no lo digo porque es así, en meter las cláusulas colchón, que llamamos, ¿no? Que luego Cafán la metió, etcétera, etcétera. Que, oye, en el caso en el que realmente el desequilibrio sea al revés, que el inversor recupera su dinero y el promotor pierde todo, vamos a hacer una ficción de que el emprendedor, ¿vale?, ha puesto X dinero como inversor, aunque no sea verdad. El que sea, hay gente, Jesús Moleón defiende meter el coste de oportunidad, el salario no cobrado, lo que sea, ¿vale? Pero tú pones una cifra. De modo que luego te la repartes en proporción, ¿vale? Hasta que llegas un momento en el que los dos recuperáis el dinero, ¿vale? Y entonces ya el resto se reparte en base a capital. Y esa es una fórmula que a mí me funciona muy bien, los emprendedores la entienden, la suelen firmar, la firman los inversores mayoritariamente, hay fondos que no, ¿vale? Y que funciona bastante bien, ¿vale? Por eso yo siempre diciendo que esto no es, esto es mi cláusula y lo tomas o lo dejas, ¿no? Lentejas, lo tomas o lo dejas. Y yo, pues yo no quiero, no, esto es un juego de equilibrios. Es decir, ¿qué te preocupa a ti? Esto. ¿Qué me preocupa a mí? Esto. Coño, vamos a intentar llegar a una redacción que nos cubra a los dos, ¿no? Y eso es lo que... Aparte de Nauta, ¿qué fondos no la están aceptando, Xavi? Muchos, Inverready, por ejemplo, tampoco acepta que se integre el colchón. Hay varios fondos que no o sea, y fondos internacionales les cuesta mucho verlo, porque ellos, pues no, salvo los franceses, los fondos franceses, el Haya, Idinvest sí que la tienen, los fondos más anglosajones, británicos y tal, no lo ven, no lo ven. Ellos al final, el planteamiento que hacen, para que os hagáis una idea, el planteamiento sobre todo viene, que es la otra tema filosófico, es que por qué las valoraciones, o sea, cada vez las rondas son más intensivas en capital, cada vez las startups levantan, todos lo vemos, o sea, dinero ingente. O sea, creo que se publicó el otro día, Factorial ha levantado 18 millones de euros, ¿no? O 15 millones de euros. 15, Lo sí. quiero en Vizcaya levantó 18 millones de euros el año pasado. O sea, pero claro, si levantamos rondas tan grandes, las valoraciones tienen que ser altas. Porque si no, el emprendedor se diluye y entonces sí que pierde cero, ¿no? Entonces, claro, pero si las valoraciones son extremadamente altas, más de lo que vale la compañía, el tema es que, claro, se está generando una dinámica en la que una buena venta, por ejemplo, una venta a 100 millones, puede ser una mala venta para los inversores, ¿no? Imagínate los que han entrado en Wallapop a valoraciones altísimas y ahora la compañía vale mucho menos, ¿no? Entonces, ahí es donde la liquidation preference es importante, ¿vale? Porque al final lo que estamos haciendo es, admitimos todos el juego de que yo estoy sobrepagando un precio para que tú no te diluyas, pero si luego este precio no se sostiene, joder, equilibramos la pasta, ¿no? Lo que pasa es que la clave está ahí. Yo soy defensor de la liquidation preference porque me parece un mecanismo que permite que haya más dinero en el mercado. Si la liquidation preference no habría fondos tan grandes ni tanto dinero en el mercado, pero soy a su vez defensor de que haya mecanismos colchón, mecanismos de reequilibrio para que en situaciones duras, dramáticas, no haya una parte que pierda de todo, ¿vale? Esa es mi visión sobre el tema, es la que he defendido. Sí. Bueno, pues estos son los dos temas gordos que ha habido en Twitter. Vamos a comentar otras cosas ahora, Xavi. Uno de los instrumentos de financiación que has mencionado, y yo creo que todo el mundo defiende que ha sido muy importante en España, son los préstamos en ISA. Entiendo que tú estás ahí también, tienes una opinión similar, ¿no? ¿Cómo describirías el papel que han jugado los préstamos en ISA en el emprendimiento? Bueno, yo creo que NISA es súper importante, ¿no? Ha financiado primero situaciones, o sea, compañías en fases iniciales y muchas, y luego lo que hizo fue el matching. Luego, si había un inversor que estaba validado, digamos, por ENISA, dinero que metía ese inversor, pues un porcentaje de ese dinero te lo igualaba ENISA con un préstamo, ¿no? Entonces, ha sido interesante. Pero con la visión que he dado antes de las subvenciones, quizás el problema de ENISA pues ha sido el café para todos, ¿no? Ha sido que a veces quizás no se han metido criterios más exigentes, y exigentes digo como lo haría la iniciativa privada para financiar proyectos, ¿no? Entonces, evidentemente, ha habido un momento que pues, se ha podido convertir en un pequeño agujero, ¿no? Yo soy partidario de modelos estilo Israel, ¿no? Modelos en los que si la iniciativa privada te lo valida, tu iniciativa pública no dudes, machea, duplicamos la capacidad inversora, duplicamos la capacidad de tener dinero de los proyectos innovadores. Pero tiene que haber criterios exigentes, ¿no? No puede ser un café para todos porque yo creo que eso elimina la competitividad. Es decir, nos hace menos.
quizás Cedeti es un poco más exigente en ese sentido. Es una Sí, herramienta más... Cedeti lo que te exige es más innovación. Te exige proyectos de un componente innovador tecnológico alto, más deep tech, ¿no? Entonces es diferente y evidentemente es muchísimo más exigente. A mí las figuras como Cedeti me parecen muy positivas. Y en ISA también, insisto, pero yo creo que no podemos dopar generalmente el sistema porque lo que hacemos es ser menos competitivos. Si lo dopamos aquí y vamos luego a competir... Vale, perfecto. Después, en Euskadi en concreto, que es el ámbito en el que tú resides y por tanto más conoces, entiendo que también operas en otros sitios, ¿no, Xavi? Pero es el sitio en el que más operas. Sí. Existen ciertos actores, ciertos agentes, especialmente emprendedores, que son bastante críticos con el ecosistema, ¿no? Creen que es un ecosistema todavía muy poco maduro y falto sobre todo de casos de éxito. No sé, que me gustaría conocer tu visión al respecto del ecosistema de emprendimiento vasco. Yo siempre cuento, cuando me dicen que no hay casos de éxito aquí, yo siempre digo lo mismo, ¿vale? Pues digo cuando me lo dicen, por ejemplo, en Madrid, o en Barcelona, o en Valencia y tal. Yo Valencia no conozco muchos éxitos, por no decir ninguno, pero yo es que ando por Gran Vía, ¿no? O sea, digo, me pongo y empiezas en Gran Vía 1, ¿no? Y dices, joder, y ahí en Gran Vía 1 está Olairon, ¿no? Que se crea porque ha habido un éxito de 175 millones de dólares de una empresa basada en Bilbao. En ese mismo edificio está Boletus, que fue un éxito pequeño, pero fue un éxito. Sigues andando y vas avanzando, ¿no? En el 4, en el Gran Vía 4, no en el 1, en el 4, está Panda, ¿vale? Que es un caso de éxito vizcaíno, que si no me equivoco, de 100 millones de dólares de valoración, 100 millones de euros de valoración. Creo que Panda ya no está ahí, ¿eh? Bueno, estaba, ¿vale? estaba, sí. Pero si sigues andando y vas hasta el final, yo qué sé, en Gran Vía 84 está Educaedu, que fue un éxito parcial de 36 millones de... O sea, bueno, que no hay casos de éxito, no lo sé si los hay o no. O sea, yo que haya de ese tamaño en una población como es Vizcaya, no sé, de menos de 1 millón de habitantes, me parece llamativo. No conozco ningún ecosistema fuera de Madrid y Barcelona que los tenga, ¿vale? Yo creo que lo que ha pasado aquí probablemente ha sido que nosotros tuvimos un pequeño pico, que tú conociste muy bien, que fue pues 2008, 2009, 2010, 11, en el que salieron proyectos muy chulos, por ejemplo TicketBiz, ¿no? Pero ahí estaban emprendedores como Carlos Polo, como Xavi Vive, como Gabriel Damiz, que algunos han ido bien, otros han ido menos bien, ¿no? Como Eduardo de Lorreaga, que fue en Vizcaya y también en Guipúzcoa, y fue un pico de una calidad que a mí me parece que yo no he visto igual tampoco en otros lados de una calidad tan potente. ¿Qué pasa? Que cuando esa gente o triunfa, se dedica a otras cosas, o la empresa cae y se dedica a otras cosas, hubo un pequeño vacío, ¿no? Y en ese vacío yo creo que ha habido una pequeña travesía del desierto en el que ha entrado gente joven que probablemente no conocía demasiado bien los años anteriores y se ha dedicado a decir, aquí no hay nada, aquí no hay inversión, aquí no hay ecosistema, aquí no hay casos de éxito, ¿no? Es curioso porque yo me acuerdo en esos 2008, 9, 10, 11 y 12 que había business angels del estilo de Jesús Ángel Bravo, de Musano y otros muchos que metían cantidades, o sea, muy importantes en startups. O sea, cuando en aquel momento había business angels que metían 5.000 euros y eran estrellas en Twitter, yo decía, pues aquí hay gente, o sea, que en una operación ha metido lo que no ha metido muchas estrellas, ¿no? del sector en toda su vida metiendo dinero, ¿no? Yo creo que pasó eso, ¿no? Ha habido valles, ha habido ciclos, y yo creo que ahora estamos otra vez en un ciclo bastante alcista, ¿vale? Y tenemos un caso que, joder, que es Bloquiero, que yo creo que a nivel estatal es una empresa que es bastante líder, ¿no? En cuanto a startups con números potentes. Estamos hablando de 300 empleados prácticamente, ¿no? Como startup, cifras enormes, ¿no? Y al hilo de Bloquiero, pues hay otra serie de compañías que están funcionando bien, pues como Nicolet, que viene del pasado de los fundadores de Colectiva, pero que es nueva, como es Hipsy, como es Ironchip, como es Tecnan, o sea, hay startups muy chulas. Yo creo que otra vez está el ciclo un poco alcista. Sí te digo que hubo valle, ¿eh? Yo te digo que 2014 a 2017 fue un momento en el que el sector estuvo bajo y además de estar bajo estuvo fragmentado. Porque yo creo que en la época anterior pues surgió SUA, Euskal, que tú formaste para aquello, formó Euskal Valley, se unió un poco el tema. Y luego se quedó como un poco
un poco fragmentado, ¿no? Y daba la sensación de que había mucho menos de lo que había. Pero yo creo que tenemos un ecosistema que a nivel de volumen de inversión, a nivel operaciones, yo siempre digo lo mismo. Tú has dicho que nosotros trabajamos mucho aquí, ¿no? Es verdad que trabajamos fuera también, pero trabajamos aquí, ¿no? Mucho. Joder, yo miro los ratios de operaciones que tenemos nosotros, que tiene GBP, José Ramón Berecíbar y Santi Bayo, que son otros abogados de Bilbao, aquí, y estamos en el top en los rankings de número de operaciones de capital riesgo. Entonces, alguna habrá, ¿no? Alguna habrá. Entonces, quiero decir que realmente hay, yo creo que hay, sé a lo que te refieres, sé que hay un sector de emprendedores que entiende que esto está muy mal y que no hay nada y que tal. Yo creo que harían bien en hablar más con la gente. Harían bien en intentar conocer más. Es cierto, Xavi, que cuando miras la cartera de Olairon hay pocas startups de Bilbao, ¿no? Bueno, están probablemente las que tienen que estar, ¿no? Está Ludus, que mira, que no la había citado, pero es otra startup de 35 empleados en Bilbao con muy buenos números. Está Lo Quiero, si no me equivoco estaba chiquísimo también. Pues no sé, no sé si me escapa alguna, pero así Sí, de memoria. Yo creo que son esas, sí. Está Planet también, que no sé si está basada en Bilbao o no, a Planet. Esa no la conozco. Eran Expected Beast, bueno, pues ya hay 4. O sea, quiero decir que realmente, pues yo creo que Olairon tiene un modelo de inversión que es particular. Ellos, por ejemplo, no invierten normalmente en temas que aquí hay mucho, como es en la industria 4.0, ¿vale? Que aquí hay muchísimo, pero ellos no invierten en ello. Ellos tienen un modelo de inversión concreta, ellos entienden muy bien el B2C, entienden muy bien los negocios digitales, ¿no? Que quizás aquí somos más débiles en eso, pues cada uno tiene que tener sus debilidades y fortalezas, pero tiene, si alguien tuviera que seleccionar una startup chula de Olairon, no creo que nadie dude en decir Lo Quiero, entre otras. Desde luego. Y está en Bilbao. Muy bien. Has hablado de una época, Xavi, en la que tú fuiste protagonista también como inversor, porque tú has tenido un fondo, ¿no? Que hizo alguna operación y tal. ¿Qué nos cuentas de esa época, de esa otra faceta tuya como inversor? Bueno, ¿Qué aprendiste? ¿Qué lecciones crees que se pueden...? Aprendí, hice un máster con aquello. Y además de aprender, yo creo que una de las cosas que tuvimos Carlos y yo, que fuimos Carlos Polo y yo, ¿no? Que lo lanzamos, pero luego se nos unieron muchos otros emprendedores, ¿no? Yo creo que aprendí a ser mucho más escéptico, ¿no? Con todo este sector y con cómo se presentan los proyectos, y empecé a entender que las startups no te dicen lo que son, sino lo que quieren ser, ¿no? Yo ahora muchas veces que vienen proyectos al despacho y nos cuentan, yo soy muy escéptico, ¿no? Con muchos de ellos. Yo creo que fue una de las cosas que aprendí. Otras cosas que aprendí fue que el equipo, todo eso que se dice de que el equipo lo es todo y que es lo más importante, bueno, pues al cuadrado, ¿no? O sea, me di cuenta de que hay emprendedores en los que puedes confiar a ciegas y otros en los que, por muy bueno que sea el proyecto, va a costar más que lo lleven adelante. O sea, invertir en el negocio del capital riesgo es invertir en emprendedores clase A, ¿no? O sea, en emprendedores top. O sea, no, porque si no, por muy bueno que sea el proyecto, si el emprendedor no es top, lo más que te puede pasar es que pierdas todo tu dinero, ¿no? Nosotros en ese sentido hemos tenido mala suerte y hemos tenido buena, ¿no? Yo siempre cuento el caso de Boletus, que quizás el proyecto no era precisamente un proyecto brillante, pero lo que tenía era un emprendedor en el que volvería a meter el dinero a ciegas. De hecho, cuando ha lanzado otro tipo de cosas, pues yo personalmente he apostado ahí también, ¿no? Y con un proyecto un poquito más limitado, pues fíjate que, por ejemplo, nos dio el primer exit que tuvimos, ¿no? Y que fue un exit ajustado, pero fue un exit que está bien y que como parte se cobró en participaciones, digamos, de la compradora, pues mira, pues con el tiempo pues probablemente podamos recuperar todo el fondo con ello, ¿no? Y luego tenemos otro emprendedor que a mí me gusta mucho, que tú le conoces del pasado, que es Enrique Aguilera, ¿no? Ayer le entrevistamos, sí. Pues Enrique también es Quarizmi, es una participada nuestra, está en Boston, está yendo muy bien, está creciendo y pues es otra de las empresas que nos ha ido bien, ¿no? Y en cambio otras pues nos han ido muy mal, y en muchas de ellas las disputas entre el propio equipo, ¿vale? Han sido lo que han llevado a
a que no salgan adelante. Por eso digo que lo de los equipos, qué importante es lo de los equipos, fue uno de las mayores aprendizajes, ¿no? Eso y lo que te digo, es ser muy escéptico, dudar mucho de las afirmaciones en los decks, en los emprendedores, intentar ver qué hay detrás, ¿no? Pero bueno, aprendimos mucho y yo creo que nos permitió lo que te estoy diciendo, desmitificar mucho el sector, y bajar más a la realidad. Creo que nos ayudó mucho en eso, ¿no? Vale, ya vamos a ir terminando, Xavi. Desde tu atalaya, ¿qué es lo que es, tu atalaya privilegiada, qué es lo que percibes ahora que va a funcionar? ¿Qué sectores, qué ámbitos le recomendarías ahora mismo a un emprendedor que está empezando, que tiene ahí, oye, acaba de terminar de estudiar o de repente está cansado de su trabajo o se ha quedado en paro y no tiene muy claro qué hacer y dice, bueno, pues voy a probar esto del emprendimiento? ¿Qué le recomendarías ahora mismo? No te digo a nivel de qué pasos dar, sino a nivel de qué sectores o dónde crees que puede haber ahora mismo más éxito. Yo, Yo creo que precisamente por el COVID se van a acelerar muchos procesos de transformación digital de compañías. Y no hablo de transformación digital en ese concepto genérico de transformación digital, sino soluciones que mejoren procesos concretos. Por ejemplo, ¿no? El tema de la videoconferencia, teletrabajo, conexión online. Yo creo que es algo que se va a acelerar. Probablemente hay un sector que yo llevo diciendo que está... En el mundo inversor siempre se dice que no inviertas ni en negocios maduros ni en negocios incipientes, ¿no? Sino que invierte en los emergentes, que es un poco el término medio. Yo creo que había un negocio que era incipiente y que ahora es absolutamente emergente, que es el negocio de la tecnología vinculada al deporte, al fútbol, tema de Big Data, estadísticas, inteligencia artificial, mejora de rendimiento. Ahí hay un sector muy, muy potente. Creo que aquí, estando en Euskadi, si tú tienes un perfil, sobre todo más técnico, más ingeniero, no puedes olvidar la industria 4.0, porque ahora hay una ventana y será larga de transformación ahí y sobre todo creo que en Euskadi hemos conseguido que las grandes corporaciones asuman el discurso de que la innovación está ahí abajo y se tienen que acercar a ellas, ¿vale? Entonces yo creo que la parte de industria y soluciones de transformación de procesos en industria es esencial, ¿vale? Y luego, bueno, hay un debate muy potente ahora sobre el tema de los frescos, ¿no? Del producto fresco, del delivery de comida. Yo siempre he sido muy escéptico, ¿vale? Con los frescos. O sea, yo creo que el delivery pues va a ir creciendo y es un mercado que ya existe, ¿vale? Y ahí están las Last Mile, Globo y compañía creciendo. Tengo mis dudas del producto fresco, pero sí que es verdad que me consta que Globo, que Just Eat, que Uber Eats están creando sus departamentos de grocery, ¿vale? Y están intentando entrar en ese mercado porque creen que algo va a explotar ahí. Yo insisto que tengo mis dudas sobre el tamaño del mercado y si es un mercado grande, pero probablemente buscar soluciones ahí, ¿vale? A todo lo que implica no solo e-commerce, sino transporte, logística, conservación en frío, trazabilidad, garantías, tal. Ahí puede haber un mercado chulo. Y ojo, el mercado foodtech es otro de los mercados que en Euskadi también se defiende mucho, hay medios, hay compañías que están muy cerca, hay compañías como Uvesco, como Angulas Aguinaga, que son grandes y están mirando, están viendo qué hay, el trabajo del Basque Culinary Center y Culinary Action ha sido interesante, con lo cual es un mercado que también es interesante. Muy bien. Muy bien, Xavi, pues muchísimas gracias por tu tiempo y también porque creo que es la primera vez que he hablado contigo casi una hora y no has mencionado ni una sola vez la palabra Athletic. He mencionado el fútbol, Cierto, he mencionado cierto, el fútbol, he no has dicho que podido... es un mercado que va a ser muy interesante, ¿no? Soluciones hay para el mundo del fútbol, ¿eh? Pero el fútbol para ti es sobre todo Athletic Club, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho el fútbol, yo juego al fútbol y me encanta y lo consumo, pero es verdad que el Athletic es algo adicional al fútbol para mí. Muy bien, pues es que ricasco, Xavi. Que ricasco, Suri, ha sido súper interesante como siempre, José.